Bien, y ahora que ya vimos todo el esquema general del proceso de evaluación, el plan de evaluación, el acuerdo de evaluación, que es el plan de evaluación, la recopilación de evidencias, la generación del juicio de competencias con base en los resultados de la recopilación de evidencias y la entrega de resultados, vamos a analizar ahora paso por paso cada una de esas etapas. Y para eso, bueno, vamos a comenzar con el plan de evaluación. ¿Qué es el plan de evaluación? Vamos a definir primero, el plan de evaluación es un documento en el que se señala con mucha claridad y precisión el qué, el cómo, el con qué, el dónde y cuándo se realizará la evaluación del candidato. El evaluador debe explicar en la presentación de este documento cada uno de los aspectos que implica la evaluación o que implicará la evaluación, la forma en que se desarrollará paso a paso, cómo lo va a ir ejecutando junto con el candidato y cuáles son los resultados esperados. Ustedes van a poder ver ahorita en pantalla un formato de un plan de evaluación y lo vamos a ir analizando por secciones, cómo está integrado este plan de evaluación y cómo lo debemos de llenar. En la primera sección de este documento, que es el plan de evaluación, el evaluador debe registrar y corroborar los datos de él primero como evaluador y de su candidato y el número de reactivos correctos del diagnóstico del candidato, así como la sugerencia que se le dio para aplicarlo en este sentido el proceso de evaluación. Entonces ustedes pueden observar en esta primera sección viene el espacio para redactar el nombre del evaluador. Es importante que se redacten los nombres completos. Si yo soy Laura Elena Romo Villarreal, entonces así debe aparecer como el evaluador, mi nombre como evaluador. No voy a poner Laura Romo Villarreal, porque soy Laura Elena Romo Villarreal, tal cual aparece en su identificación oficial, en su certificado con el que están respaldando la función que ejecutan. Luego, en el siguiente espacio, se debe redactar el nombre del centro de evaluación. En este caso viene un ejemplo diferente. Nosotros ahorita estamos ya trabajando como material de apoyo el S0254, ahí deberá aparecer, y la fecha en que se ejecuta el plan de evaluación, así como el nombre del estándar de competencia debe aparecer en este documento. También el nombre del candidato de manera completa y enseguida viene dentro de esta primera sección los resultados que obtuvo el candidato en su diagnóstico. Recordemos, y hago aquí el paréntesis, que el diagnóstico, la aplicación del diagnóstico al candidato es una actividad previa al proceso de evaluación que le permitirá al evaluador, de acuerdo a los resultados del diagnóstico del candidato, sugerirle al candidato si procede a evaluación o se le recomienda que lleve un proceso de preparación, de capacitación para poderse encarrilar o preparar para generar sus evidencias en el proceso de evaluación. Entonces, bueno, aquí en esta parte, en esta primera sección del plan de evaluación, se debe de especificar el resultado del diagnóstico y qué fue lo que se le sugirió. Si se le sugirió capacitación, se pondrá aquí que sí. Bien, vamos avanzando y en la segunda sección del plan de evaluación, el evaluador debe explicar detalladamente a su candidato la realización de su proceso de evaluación, qué actividades le va a evaluar y o los productos, conocimientos y actitudes, hábitos y valores, que le va a evaluar durante el proceso, así el cómo se los va a evaluar a través de qué técnicas y dentro del instrumento de evaluación, en qué momento le va a ir evaluando cada uno de estas evidencias. Igualmente debe aclarar todas las dudas que le surjan al candidato de esto que le va explicando. Inclusive el evaluador debe estar preguntando constantemente al candidato si hay alguna duda, si puede atender alguna inquietud en cuanto a qué te voy a evaluar en evidencias, conocimientos, actitudes, hábitos y valores, habilidades y destrezas y desempeños. Si tiene alguna duda sobre la forma en que se va a evaluar, a través de qué instrumento, en qué momento, todas esas dudas las deberá resolver el evaluador al candidato. Bien,
viene el ejemplo aquí del formato. Si ustedes se fijan, vienen 3 columnas donde viene el número consecutivo de las actividades que se van a evaluar. Viene la columna donde se refiere la actividad y forma de desarrollar, y luego viene la técnica e instrumento de evaluación que se va a aplicar para poder evaluar esa actividad. Avanzando en el plan de evaluación, quiero comentarles en este punto por qué es importante dentro del plan de evaluación que le expliquen al candidato cuáles son las diferentes evidencias o los diferentes tipos de evidencia que va a evaluar. Dentro de estas evidencias, ya habíamos visto esta gráfica anteriormente, ahora quiero referir que todo lo que se refiere a desempeños será evaluado a través de una guía de observación. Esta técnica de observación se aplica con este instrumento, guía de observación, y viene integrado dentro del instrumento de evaluación que el evaluador aplicará al candidato o que utilizará para recabar las evidencias. Otras evidencias que va a evaluar el evaluador, valga la redundancia, son los productos. Y los productos los va a evaluar a través de una lista de cotejo. Va a estar verificando, es la técnica de verificación, en una lista de cotejo que cumplan esos productos con las características o lineamientos que marca el estándar, de acuerdo a cada estándar. Bien, otra evidencia que estará recopilando, recabando el evaluador con el candidato son los conocimientos. Y estas evidencias se van a demostrar o se van a evaluar a través de cuestionarios. También, al igual que las guías de observación y las listas de cotejo, los cuestionarios también están integrados dentro del instrumento de evaluación que utiliza el evaluador con su candidato. Bien, también otras evidencias que se pueden evaluar, que se deben evaluar, son las actitudes, hábitos y valores. Las actitudes, hábitos y valores, y lo he referido en otras ocasiones, son evidencias que no se pueden evaluar por sí solas. La amabilidad, el orden, la responsabilidad, la tolerancia no puede solamente evaluarse como tal porque me parece que es, sino que se debe observar o se debe verificar bien a través de un desempeño en la ejecución y la actividad del candidato. Ahí podrá el evaluador observar si cumple con aquella actitud, hábito o valor que indica el estándar, o bien en los productos generados por el candidato como evidencia, verificará el evaluador a través de la lista de cotejo que cumpla con esas características de la actitud, hábito o valor. Si hablamos de limpieza sobre los productos, de orden en la información de los productos, etcétera, ahí lo estará verificando. Entonces, refiero, las evidencias de actitudes, hábitos y valores podrán ser evaluadas o verificadas a través de guías de observación o listas de cotejo, de acuerdo con lo que esté vinculado en el estándar de competencia. Otro de las evidencias que el evaluador va a cotejar con su candidato son las actitudes, hábitos y valores. Este tipo de evidencias pues no se pueden evaluar por sí solas, deben de evaluarse a través de un desempeño o bien en los productos que genera el candidato. Si son actitudes, hábitos y valores que están relacionadas con desempeños, el evaluador aplicará la técnica de observación y una guía de observación para recopilar la evidencia, es decir, si cumple o no con los lineamientos de desempeño que establece el estándar en relación a las actitudes, hábitos y valores. Ejemplo de estas actitudes, hábitos y valores relacionadas con desempeños puede ser la amabilidad, la tolerancia, el respeto, que en el estándar de competencia se describe a qué se refieren esas actitudes, hábitos y valores. También las actitudes, hábitos y valores relacionadas con productos podrán ser verificadas por el evaluador a través de las listas de cotejos. Ahí el evaluador revisará, cotejará en los productos que se cumplan con los lineamientos que establece el estándar de competencia de estas actitudes, hábitos y valores relacionadas con productos. Ejemplos de este tipo de actitudes, hábitos y valores es la limpieza, el orden en la información que se integra en los productos, la responsabilidad de entregarlo en tiempo y forma, etc. Entonces, bueno, esta es otra de las tipos de evidencias que se van a evaluar, además de que algunos estándares, déjenme platicarles en este punto muy específico, algunos estándares están integrando dentro de los criterios a evaluar
las situaciones emergentes. Y esto es debido a que los comités de gestión que crean los estándares, ya platicamos de los comités, ¿verdad? Que son este grupo de personas expertos que crean los estándares, determinan que por la naturaleza de la función del estándar es importante evaluar qué reacción o qué actitud o cómo afrontan ciertas situaciones emergentes que se pueden llegar a generar en el desarrollo de la función. Entonces, en estos estándares se establecen situaciones emergentes que podrán ser evaluadas si se presentan en el desempeño de la ejecución del criterio que se va a evaluar, de la evidencia que se va a evaluar. El evaluador lo va a evaluar a través de una guía de observación, porque lo va a estar observando cómo reacciona ante tal situación emergente en el momento en que se presenta. Pero si esa situación emergente no se presentara en el desempeño, en la evaluación durante el desempeño, entonces se podrá evaluar en un cuestionario. Viene un reactivo en el cuestionario que se aplica en caso de que no se haya evaluado en una guía de observación durante el desempeño. Espero ser clara en esta parte porque esta modalidad de la evaluación de las situaciones emergentes dependerá si se presenta o no durante el desempeño del candidato. Voy a poner un ejemplo. En el estándar de competencia de manejo de químicos, por ejemplo, ¿no? Del manejo de productos para plagas, en estos estándares donde hay manejo de sustancias químicas, puede haber varios estándares que tengan este tipo de requerimiento de manejo de sustancias químicas, puede presentarse la situación emergente de un mal uso o de que se toque la sustancia química o de que se disperse y haya personas cerca. Entonces, esa situación emergente la considera el estándar y se observa en la evaluación cómo el candidato reacciona o atiende a esa situación emergente. Y eso pues es evaluado. Otro ejemplo de estándares donde hay situaciones emergentes es en el estándar de competencia de coaching. Hay varios estándares de competencia sobre el coaching. Y aquí, bueno, el estándar considera si hay alguna situación de crisis con el coachee que el coach está llevando en las sesiones. Aunque sea un proceso que está preparado para evaluación, puede llegar a presentarse alguna situación de crisis con el coachee y entonces en el estándar se considera que el evaluador observe cómo el candidato, cómo la persona que se está evaluando en ese estándar reacciona o atiende a esa situación de crisis. Entonces, bueno, son algunos ejemplos donde se pueden evaluar estas situaciones emergentes siempre y cuando, por supuesto, el estándar lo considere. Si no lo considera, no será aplicable. Vamos avanzando en el plan de evaluación y vemos la tercera sección. En la tercera sección del plan de evaluación, el evaluador debe registrar los requerimientos que solicita el estándar de competencia y va a indicar ahí, va a redactar quién es el responsable de proveer esos requerimientos para la evaluación. En estos requerimientos se pone la cantidad de requerimientos, cuáles son los requerimientos y ahí se pone quién es el responsable. Si el candidato será el responsable de proporcionarlos o el evaluador o el centro evaluador que está atendiendo el proceso. Es importantísimo que se redacten porque es parte de los lineamientos del estándar de competencia 0076 que ustedes deberán cumplir. Bien, la cuarta sección del plan de evaluación es donde el evaluador le debe de dar a conocer al candidato cuáles son los 2 criterios de evaluación que deberá cumplir para obtener el resultado de competente. Les recuerdo que en el proceso de evaluación puede haber únicamente 2 resultados: competente o todavía no competente. Y bueno, ¿cuáles son estos 2 criterios que el evaluador le debe de hacer saber al candidato? El primero de ellos es el puntaje mínimo requerido para generar la competencia, el cual lo establece, por supuesto, el instrumento de evaluación y viene referido en el plan de evaluación, porque esta información es indispensable que el candidato la sepa, la conozca antes de la recopilación de evidencias. Y bien, para esto el evaluador le debe de explicar que para obtener la competencia existen este criterio del puntaje mínimo y además un segundo criterio donde
se establece que de cada criterio de evaluación deberá cumplirse al menos un reactivo. Si hay criterios de evaluación, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, si hay criterios de evaluación que integran únicamente un reactivo, es obligatorio que lo cumpla. Es obligatorio que lo cumpla porque está este fundamento para la competencia, donde debe de cumplir de cada criterio de evaluación al menos un reactivo en positivo. ¿Qué pasa si en los resultados obtenidos en la recopilación de evidencias resulta que el candidato cumple el puntaje mínimo? Ese criterio sí lo cumple, pero resulta que en alguno de los criterios de evaluación no tuvo ninguno de los reactivos en positivo, no los cumplió. Ya queda fuera de esa competencia. El resultado será todavía no competente. Entonces, es importantísimo que esto se le haga saber al candidato. Bueno, para el tema de competente, los criterios son, aquí lo pueden ver en pantalla, que exista al menos un criterio de evaluación por cada evidencia de desempeños, productos o conocimientos, y que la suma total del peso relativo de los reactivos del IEC sea mayor al solicitado, igual o mayor al solicitado por el IEC. Y en el resultado de todavía no competente es porque no existió al menos un reactivo cumplido de cada uno de los criterios de evaluación, o bien porque la suma total del peso relativo de cada reactivo fue menor a lo que requería el instrumento de evaluación. ¿Correcto? Bueno, vamos avanzando en el plan de evaluación y vemos la quinta sección. Aquí el evaluador debe acordar, y ahorita hago una mención específica en relación al acuerdo, debe acordar con el candidato el cuándo, el lugar, la fecha y la hora en que se podrá realizar el proceso de evaluación. Bueno, el cuándo es pues obviamente la fecha, y será en esa fecha, en ese lugar y en ese horario que acuerden en que debe de ejecutarse sí o sí el proceso de evaluación o la recopilación de evidencias en este caso. Vienen dos tablitas en el plan de evaluación donde en una acuerdan el desarrollo de la evaluación, es decir, cuándo se va a ejecutar la recopilación de evidencias, lugar, fecha y horario, y el acuerdo para la presentación de los resultados de evaluación, que puede ser el mismo lugar, fecha y hora en que se va a ejecutar la recopilación de evidencias, o puede variar. Eso ya dependerá del acuerdo. Menciono esta parte del acuerdo porque es importante que haya flexibilidad por parte del evaluador o del centro evaluador para poder establecer una fecha, un lugar y el horario, siempre y cuando ya se haya hablado con el candidato de que debe ajustarse, le van a dar varias opciones de acuerdo a la agenda que tenga el evaluador. Porque de repente sí nos podemos encontrar con candidatos que dicen, no, yo quiero evaluarme el domingo a las 10 de la mañana o a las 7 de la mañana, ¿no? Y dice el evaluador, espérame porque yo no laboro el domingo, pero te puedo evaluar el lunes a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, el martes, o bien si quieres un día antes, el sábado a las 9 de la mañana. O sea, el evaluador debe abrir las opciones disponibles para que el candidato pueda elegir y acuerden entonces una fecha, un lugar y un horario. Les mencionaba, puede ser el mismo día o dependiendo también de las características o los requerimientos de evaluación del IEC y del evaluador, pueden cambiar, pueden ser en varias sesiones y entregar resultados pues un día distinto, ¿cierto? Bien, esta es la quinta sección del plan de evaluación. Nos vamos a la sexta y última sección y aquí el evaluador confirma al candidato pues toda la información que se le presentó y que se acordó y se asegura, por supuesto, que es una parte importantísima, que siempre el evaluador esté cotejando y confirmando con el candidato de que no tenga dudas y si las hay, atenderlas, responderlas y bueno, para que se pueda llegar a la conclusión del plan de evaluación y que sea firmado. Hay una parte del plan de evaluación al final, un párrafo donde dice, se proporcionó al candidato información suficiente respecto a los desempeños, productos, conocimientos a demostrar durante la evaluación
así como los lugares, fechas y horarios en que se realizarán. Se le entregó información sobre los derechos y obligaciones del usuario del Sistema Nacional de Competencias, que este punto se refiere al tríptico de derechos y obligaciones del usuario del Sistema Nacional de Competencias que le deben entregar al candidato una vez que apliquen el diagnóstico. Inmediatamente se le entrega este diagnóstico y él debe de firmar de acuse de recibido del tríptico de derechos y obligaciones, donde pues obviamente se entera. Hay evaluadores que tienen la práctica o realizan este requerimiento junto con el candidato, es decir, se sientan a leer con él el tríptico de derechos y obligaciones. Este documento se le puede hacer llegar o se le puede dar en físico de manera presencial para que firme de acuse de recibido, o bien se le puede mandar por correo electrónico y nada más solicitarle sí el acuse de recibido y que lo leyó. Bueno, en el plan de evaluación se establece que se le entregó la información sobre los derechos y obligaciones a través de este tríptico. Se le dio información sobre el lugar y fecha de la entrega del certificado, eso es también muy importante que lo mencionen, y los mecanismos de operación y registro de resultados de evaluación en el Sistema Integral de Información, es decir, dónde podrá verificar, ya una vez concluido la gestión del certificado, que aparece dentro de la página oficial del CONOCER, en el RENAP, que es el Registro Nacional de Personas Certificadas, su certificación, que aparece que está certificado. Por supuesto que el candidato da la autorización a través de la firma de la ficha de registro, lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre esta publicación de sus certificaciones, ¿no? No son datos personales, es que está certificado, en qué estándar, por qué organismo, y eso es un permiso que da. En esta etapa del plan de evaluación es importante que se recabe la firma, obviamente que venga la firma del evaluador, su nombre y firma. Aquí donde diga nombre y firma es nombre y firma, donde diga solo firma, bueno, solamente irá la firma. El nombre y firma del evaluador, de la misma manera, nombres completos, su firma, como firman en el INE o en el IFE, no sé, ya ahorita todo el mundo debe tener INE. Y el nombre y la firma del candidato, porque está ahí firmando de que está de acuerdo, dice ahí una leyenda abajo, estoy de acuerdo. Y firma, nombre y firma. El evaluador le debe entregar una copia del plan de evaluación, puede ser en versión impresa o puede ser en digital, y entregarla al candidato. Que es importante que aparezca en la copia o en el documento que se queda el evaluador para integrar al portafolio de evidencias, porque este documento se integra al portafolio de evidencias del proceso de evaluación del candidato. Es importante que aquí se establezca dentro del plan de evaluación el acuse de recibido de copia del plan por parte del candidato. Debe establecer fecha, nombre y firma del candidato. También es importante que en este punto se le informe al candidato, aparte de los requerimientos para su competencia, ¿verdad? Que es importante cómo se establece el puntaje que aparecerá en el IEC. No le van a enseñar el instrumento al candidato, pero sí, ¿le cortó? No, tú sigue. Perdón. Es importante que en el plan de evaluación se le informe al candidato, por supuesto, el mínimo requerido en puntos y cómo es que se procesan estos puntos, cómo es que se hace el conteo, el puntaje que establece el IEC en cada uno de los reactivos, tanto de desempeños como de productos, como de actitudes, hábitos y valores, de conocimientos, viene con un puntaje. La especificación que hay que precisar de este puntaje es que en los reactivos de actitudes, hábitos y valores, el puntaje viene en negativo, viene entre paréntesis en negativo, viene 0 y luego abajito el puntaje negativo. ¿Por qué? Y hay que explicárselo dentro del plan de evaluación, porque todos los reactivos de actitudes, hábitos y valores, el candidato está obligado a sí cumplirlos. Entonces, el valor de ese reactivo cumplido de actitudes, hábitos y valores es 0, es decir, no suma. Pero si no lo cumple, en el caso de que no lo cumpla, se aplica el puntaje negativo, es decir, se le resta del puntaje que obtiene
esos puntos que no cumplió de las actitudes, hábitos y valores. Es muy importante que mencionen todo esto en cuanto al seguimiento, porque ya una vez que llegan al momento de la recopilación de evidencias, que es la aplicación del IEC, lo vamos a ver en consecutivo, esta información ya se le debió haber dado previamente durante el plan de evaluación al candidato. Y bueno, aquí se concluye esta primera etapa del proceso de evaluación. Hago un poquito de mención en retrospectiva que hay actividades previas al proceso de evaluación, como es la aplicación del diagnóstico, el registro del candidato, asociarlo a su registro al estándar que se va a evaluar, generar la ficha de registro. Durante la aplicación o el acuerdo del plan de evaluación, uno de los lineamientos, y lo vamos a ver, especifica que debe de cumplir con todos los lineamientos y dice ahí que verifique los datos del candidato. Me voy a permitir compartirles pantalla aquí para que vean esta parte del plan de evaluación. Permítanme, aquí está. Lo vamos a ver aquí, en donde se especifica en el plan de evaluación qué debe hacer en la parte del desempeño. ¿Sí? Veamos. Aquí está. Entonces, ya lo están viendo aquí, dice criterios de evaluación, es el elemento de preparación de la evaluación de competencias, los desempeños que ejecutarán, o sea, además del producto que se los van a evaluar como producto, el desempeño, la acción que van a realizar para demostrar este desempeño es presentar el plan de evaluación al candidato. Este que acabamos de revisar ahorita, este formato es el que van a utilizar, mencionando el nombre completo de la función y actividad a realizar, verificando que la información contenida en la ficha de registro corresponda con los datos de la identificación oficial del candidato. Este punto de verificando la información es donde el evaluador le presenta la ficha de registro de su proceso al candidato y verifican que coincidan con la identificación oficial del candidato para que no haya margen de error en cuanto al nombre, alguna fecha, algún dato importante que aparece o que se utiliza durante el proceso de evaluación. Es muy importante. Este desempeño que ustedes están viendo en pantalla es el que ustedes van a ejecutar en el modelaje de la evaluación. El estándar es muy noble, muy claro en ese sentido, porque te dice qué te va a evaluar en la acción, en el desempeño de la acción, pero te dice cómo lo debes hacer. No te da margen a que, pero ¿cómo le hago? ¿Le pongo, digo, no digo? No. Aquí en el estándar de competencia es muy preciso y te dice, vas a mencionar el nombre completo, tu nombre completo como evaluador, la función y la actividad que vas a realizar. Vas a verificar que la información esté contenida en la ficha de registro que corresponda con los datos de identificación. Vas a brindar la retroalimentación con base en los resultados obtenidos del diagnóstico aplicado. Vas a preguntar si conoce y entiende los derechos y obligaciones del Sistema Nacional de Competencias. Aquí se corrobora eso, confirmando que el estándar de competencia con el que se registrará la evaluación corresponde a lo solicitado por el candidato. Es decir, te comento y confirmo contigo que el estándar en el que te vas a evaluar es tal, para que el candidato diga, sí, es ese. Explicando el lenguaje usual del medio en qué consiste el proceso de evaluación con base en el estándar de competencia. ¿Cuáles son las actividades a demostrar? Las características de los productos a presentar, los conocimientos a comprobar y la manera de demostrar las actitudes, hábitos y valores o situaciones emergentes y la secuencia en las que estas deben ser atendidas, y preguntando si existe duda referente a las actividades descritas hasta el momento y en su caso pues resolver esas dudas. Luego viene el desempeño 2, que también tiene que ver con el plan, que es el acuerdo. Aquí se establece quién proveerá los recursos para el desarrollo de la evaluación, lo que les mencionaba sobre los requerimientos, cuáles son los requerimientos que pide el estándar y quién los va a proveer, si el candidato o el evaluador, explicando que para recibir el juicio de competencia tendrá que cumplir o superar el puntaje mínimo del IEC
y que cumpla de manera correcta al menos un reactivo de cada desempeño y producto, de cada criterio, que es lo que les mencioné en el plan. Y bueno, te va refiriendo que definas de común acuerdo el lugar, la fecha y el horario para la evaluación. También se comenta que la entrega de resultados de la evaluación se realiza en un periodo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la conclusión de dicho proceso. La entrega de resultados. Ya les decía yo, puede ser la misma fecha en que se ejecuta la recopilación de evidencias o puede ser en los días consecutivos, pero no puede pasar de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del proceso. Definiendo de acuerdo en común el lugar, fecha y hora para entrega de resultados con base en la evaluación, preguntando si existen dudas referentes a los acuerdos establecidos y en su caso, por supuesto, resolverlas. Se solicita firma o huella digital de conformidad del candidato y se le entrega una copia del plan de evaluación acordado firmado por ambas partes. Además, se le solicita el acuse de recibido de la copia del plan de evaluación acordado. Entonces, bueno, aquí viene la especificación muy precisa de cómo lo van a ejecutar en el desempeño del proceso de evaluación. Bien, pues regresamos entonces a nuestra presentación y vamos a dar paso a la siguiente etapa del proceso de evaluación. La siguiente etapa del proceso de evaluación, una vez que se ejecuta el plan de evaluación, es la recopilación de evidencias, es decir, la aplicación del instrumento de evaluación de competencias del estándar de competencias. Pero antes de iniciar con la recopilación de evidencias, es muy importante, y aquí se los voy a poner también en pantalla esta pequeña gráfica, es muy importante que ustedes ejecuten estas acciones antes de la aplicación del IEC. Primero, verificar y corroborar los insumos e infraestructura en que se cuenta con que cuente el IEC, perdón. Esto es importante porque antes de que comencemos la recopilación es como que el evaluador debe asegurarse de que cuenta con todos los insumos, de que el candidato trajo los requerimientos o él, quien se haya acordado que los haya proporcionado y estar seguros de que cuentan con todo lo necesario para poder ejecutar la recopilación de evidencias. Bueno, la segunda actividad que debe de hacer el evaluador es indicarle las instrucciones de aplicación de las actividades a desarrollar durante esa aplicación del IEC. Es decir, le va a explicar al candidato cómo se ejecutará toda la dinámica de recopilación de evidencia, le va a dar instrucciones previo a que se empiece la recopilación, la evaluación. La tercera actividad es que aclare cualquier duda o inquietud del candidato antes de empezar. Y esto lo deben de verbalizar, es decir, si el candidato no emite alguna duda, alguna inquietud que tenga, el evaluador debe de preguntar, ¿hay alguna duda, inquietud antes de comenzar? Y debe de explicarle que durante el proceso de la recopilación no podrán interactuar. Es decir, si hay alguna duda que no se aclaró en este momento, durante la recopilación de evidencias no pueden interactuar, no puede el candidato voltear y decirle al evaluador, oye, pero aquí cómo o qué, no, ya no hay interacción. Y el evaluador lo debe dejar muy, muy claro en este punto previo al inicio de la aplicación del IEC. Otra actividad es, bueno, recordarle al candidato el tiempo con el que se cuenta para concluir la evaluación, porque también esa es una parte importante. Si el acuerdo o la evaluación se debe ejecutar en un desempeño, por ejemplo, en el 217.01 con un mínimo de 2 horas, pero resulta que ya va 2 horas y media o 3 horas cuando se estableció para el desempeño 2 horas, pues el evaluador podrá decir hasta aquí porque no estás cumpliendo con los tiempos, porque ya se desfasó todo el proceso de recopilación. Entonces es recordarle, tienes los tiempos establecidos y hay que apegarnos a ellos. Y bueno, dar la indicación por parte del evaluador de que comienza la recopilación de evidencias. En este momento comenzamos con tu aplicación del IEC. Adelante. Y le da la indicación al candidato, ¿verdad? Bien. Ahora sí, para la recopilación de evidencias, es decir, la aplicación del IEC, ya lo mencionábamos, la herramienta del evaluador es el instrumento de evaluación. ¿Cómo está integrado el instrumento de evaluación? La primera parte del instrumento, por ahí ustedes están viendo en pantalla cómo viene la primera página del instrumento,
nos dice que, bueno, el evaluador debe registrar y verificar los datos de su candidato, registrar fecha de aplicación, revisar el total de elementos a evaluar, revisar la duración aproximada de la evaluación y revisar el espacio que tanto el evaluador como el candidato registren su nombre y firma al finalizar cada uno de las hojas del IEC. Al finalizar la evaluación o la recopilación de evidencias, deberán aplicar estas firmas. Por ahí en la pantalla, en la imagen que ven, pueden observar. Y las indicaciones que se dan con las flechitas, ahí están las indicaciones. Vale. Viene enseguida de esta primera página una parte de introducción. En el IEC, pues es importante que todo esto lo revise y lo conozca a detalle el evaluador antes de aplicarlo. No el día que lo va a aplicar. Debe de conocerlo previamente, debe de familiarizarse totalmente con todas las instrucciones y las indicaciones. Hay una introducción que el evaluador debe revisar y en esta introducción se refiere cómo está compuesto el IEC, qué tipos de reactivos tiene, qué puntaje tiene cada reactivo y por supuesto el puntaje total del instrumento de evaluación. Esto es información, datos indispensables que lo sepa el evaluador. Bien, vienen las instrucciones para la aplicación del IEC. Podría pensarse que el evaluador, pues si va a evaluar, ya sabe cómo va a evaluar, pero hay que atender a cada una de las indicaciones del IEC, porque cada IEC del estándar a que se refiera especifica lo que ese estándar requiere que se aplique, que se utilice o que se aplique desde el IEC. Entonces, el evaluador debe conocer la forma de aplicación del IEC durante el proceso de evaluación y las características para registrar el cumplimiento o no cumplimiento de las actividades que debe realizar el candidato. Ahí ustedes en la pantalla pueden observar la imagen de las instrucciones y bueno, es responsabilidad del evaluador conocer esas instrucciones de la aplicación antes de aplicarlo y también en todas las hojas del IEC viene al final, en la primera viene nombre y firma del candidato hasta la parte de abajo y también nombre y firma del evaluador. Bueno, en las consecutivas en todas viene firma del candidato y firma del evaluador. Bien, dentro de la recopilación de evidencias, que ya hablábamos que es esta segunda etapa del proceso de evaluación, debe de conocerse muy bien las técnicas e instrumentos las técnicas que están integradas dentro del instrumento en cada una de las etapas de la evaluación. Y bueno, es importante que en el registro del cumplimiento o no cumplimiento de los reactivos se especifique, porque vienen las columnas, ahí pueden observarlo en pantalla, vienen las columnas de sí, no, el peso del reactivo, por supuesto, y observaciones. Siempre que haya un reactivo no cumplido, siempre, invariablemente, debe aparecer una observación del evaluador. ¿Qué observó por lo que no se cumplió? Todo lo que se cumplió no es requerimiento que traiga una observación, pero lo que no se cumpla siempre, siempre debe tener redactada en observaciones algo de lo que justamente observó el evaluador por lo que no se cumplió. Es un requisito obligatorio, ¿vale? Bien, vienen integradas justo dentro del instrumento de evaluación las diferentes técnicas con las que se va a recabar el cumplimiento o no cumplimiento de las evidencias. Las guías de observación, bueno, refiero también, son las actividades observables a realizar por el candidato durante la evaluación y el evaluador aplica o utiliza esta guía de observación para poder cotejar que cumple o no cumple. Dentro de cada una de las tablas de aplicación del IEC, en el caso de las guías de observación, o listas de cotejo o cuestionarios, vienen instrucciones para el evaluador y ahí ustedes pueden observar en el recuadro, en la tabla que aparece, que dice el evaluador, instrucciones para el evaluador, observe cuidadosamente, es una guía de observación, entonces la instrucción es que observe cuidadosamente la ejecución de las actividades que se enuncian y marque con una viñeta de palomita en la columna sí
cuando el candidato cumpla con el desempeño correspondiente y en la columna no, cuando no realice las actividades señaladas. Se debe poner especial atención en los reactivos correspondientes a actitudes, hábitos y valores. Dice ahí, para asignar peso 0 cuando el candidato lo cumpla, cuando sí cumpla. En caso contrario, considere el puntaje correspondiente con valor negativo. Entonces, esa de las actitudes, hábitos y valores es importante que ustedes observen cómo es que viene. Aquí se los voy a poner en la pantalla para que observen cómo viene. Este es un ejemplo nada más, por supuesto, de cómo aparece en la tabla de aplicación de la guía de observación un reactivo de actitudes, hábitos y valores. Refiero nuevamente, si cumple el reactivo, no suma el puntaje 0. Sin embargo, si no lo cumple, el valor se resta. ¿Cuál valor? El que está entre paréntesis. Ahí ustedes pueden observar en la tablita cómo viene el reactivo y luego viene el puntaje. Dice valor 0 en caso de que lo cumpla, y el que está entre paréntesis es un valor negativo, se restará si no lo cumple. ¿Correcto? Bien. Así como aparecen las tablas de aplicación de las guías de observación para los desempeños, aparecen dentro del instrumento de evaluación de competencias las tablas de aplicación de las listas de cotejo. Y estas listas, refiero nuevamente, son para evaluar el cumplimiento que corresponden a las evidencias de productos. Los reactivos que se van describiendo se refiere a las características o lineamientos que marca el estándar que debe de cumplir el producto. Y aquí el evaluador también tiene instrucciones. Obviamente la instrucción aquí es que marque con una viñeta de palomita en caso de que sí cumpla el candidato con la evidencia correspondiente, o bien no, en la columna de no, cuando no muestre los productos señalados o no cumpla con las características. Recuerden, cuando hay un reactivo que no se cumple, el evaluador debe hacer la observación correspondiente. ¿Correcto? Bien, también vienen las tablas de aplicación para cuestionarios que evalúan los conocimientos. Refiero, previo al cuestionario, recuerden que todos los reactivos, lo acabo de mencionar después del desempeño, todos los reactivos de actitudes, hábitos y valores relacionados, ya sea con desempeños, con productos o con conocimientos, se aplicará en 0 cuando se cumpla y en el puntaje entre paréntesis negativo cuando no se cumpla. Si los reactivos obviamente corresponden a desempeños, aparecerán en guías de observación. Si los reactivos corresponden a productos, aparecerán en listas de cotejo. Y el cuestionario, bueno, aquí debe de el evaluador identificar cómo lo va a aplicar, porque la opción que te da el instrumento es que la puede aplicar el evaluador de manera oral o también puede aplicárselo al candidato, y por ahí vienen las instrucciones tanto para el evaluador como para el candidato. Ahí dice instrucciones para el evaluador: realice la evaluación de los siguientes reactivos en forma verbal y registre las respuestas del candidato en los reactivos correspondientes. Si lo aplica de manera escrita, ahí está, deberá entregar al candidato solo el cuestionario para que lo resuelva. Marque con una palomita en caso de que sea oral, columna sí cuando el candidato responda correctamente el reactivo, y en la columna no cuando la respuesta no sea la indicada en el anexo 2. Esas ya son indicaciones de cada estándar, de cada IEC del estándar. Y bueno, vienen todos los reactivos que son de conocimientos. ¿Cómo lo pueden aplicar? Como el evaluador lo considere de acuerdo a su criterio, pero sí es importante que, por supuesto, él se aplica de manera presencial, se le da el cuestionario en presencia del evaluador, es que el candidato responde el cuestionario, una vez que lo termina lo recoge y aplica las tablas, ¿correcto? Si cumplió o no cumplió con el reactivo. Viene dentro del mismo IEC considerados las situaciones emergentes en los estándares que así lo establezcan. Vienen reactivos referentes a eso.
Dice, si el estándar en el que evaluará contiene respuestas ante situaciones emergentes, se pueden evaluar de dos formas, bien con desempeños o como conocimientos. Y esto es, ¿por qué se caracterizan estas situaciones? Su alta probabilidad de ocurrencia durante el desempeño de la función. No es producto de desempeño, o sea, de un desempeño natural de la persona que realiza la función. ¿Por qué menciona que no es producto de un desempeño natural? Porque en un desempeño natural no debería presentarse esa situación. Sin embargo, se puede presentar en un desempeño que no es natural o que no es lo normal. Otra de las características de las situaciones emergentes es que ponen en riesgo la integridad física de la persona, de terceros o la del equipo o maquinaria e infraestructura utilizada para el proceso de evaluación. Y también este tipo de situaciones emergentes son inherentes a la función utilizada, enunciada en los elementos de competencia del estándar y del contexto de trabajo. O sea, no solo para la evaluación, son situaciones que se pueden presentar durante la función natural, en la función laboral de la persona que se va a evaluar. Entonces, por eso son consideradas como emergentes y el estándar las debe establecer si es que se deben de evaluar. Ya les decía yo, si se presentan, y lo platicábamos también antes, si se presentan durante el desempeño, se aplicarán en reactivos de guía de observación. Si no se presentan durante el desempeño, entonces hay un reactivo que lo atiende en la parte del cuestionario de los conocimientos. Bien. Seguimos un poquito con las situaciones emergentes. No se pueden considerar situaciones emergentes cuestiones de desastres naturales, por ejemplo, terremotos, incendios, robos, asaltos terroristas, riñas, fenómenos naturales, etc. Eso no se considera situación emergente porque no es inherente a la función que se está evaluando. Es una situación emergente fuera del estándar y bueno, ahí se suspende la evaluación y se reprogramará luego, pero se atiende a todas las indicaciones que correspondan a esas situaciones de desastres naturales o cuestiones de terrorismo, etc. Dice, si durante la evaluación se presenta la situación emergente contenida en el IEC, el evaluador deberá, primero, asegurar al candidato y al equipo. Segundo, registrar el cumplimiento o no cumplimiento de dicha actividad en la guía de observación correspondiente y se cancela el reactivo correspondiente a cuestionarios. En el caso de que se presente en el desempeño. Si no se presenta en el desempeño, entonces se cancela el reactivo del desempeño y se aplica en el cuestionario. Como nos dice aquí, ustedes pueden observar en pantalla un ejemplo dentro del IEC de las situaciones emergentes evaluadas dentro de la guía de observación. En caso de que no se presente dentro del desempeño, el evaluador deberá cancelar el reactivo de la guía de observación y evaluar la situación emergente apoyándose con el reactivo en el cuestionario correspondiente. ¿Vale? Bueno, pues esto es como se presentan las tablas de las diferentes técnicas de evaluación, como son la guía de observación, como es la lista de cotejo y como es el cuestionario dentro del instrumento de evaluación. Ahora, otro punto muy importante que es indispensable que el evaluador conozca del IEC es la parte de los reactivos, del referente, del identificador que tiene cada uno de los reactivos. En el instrumento de evaluación aparece en la primera columna un referente que identifica a ese reactivo y el evaluador debe conocer a qué se refieren esos números o letras. Miren, bueno, es la composición como tal del criterio de evaluación por cada instrumento y técnica a implementar. Cada criterio cuenta con uno o varios reactivos correspondientes a las actividades que están identificados uno por uno. Ejemplo, un identificador de reactivo es 7.1 de 3, guión medio, P1E3. ¿A qué se refieren esos números? Bueno, aquí viene la descripción. El 7 se refiere al número consecutivo del reactivo del total de reactivos del instrumento. Si el instrumento tiene 80 reactivos, bueno, ese número irá cambiando del 1 al 80. En este caso, este reactivo que acabamos de ver aquí como ejemplo, en consecutivo es el reactivo 7, ¿correcto? Luego, esta fracción de 1 de 3
nos dice el número de reactivo del total que conforman ese criterio o esa parte. Hay criterios de desempeños, de conocimientos, de productos, de actitudes, hábitos y valores que tienen de 1 a 3 o 4 reactivos, ¿no? Cada reactivo, déjenme les comento algo importante acá. Cada reactivo del instrumento corresponde a un lineamiento del estándar. Cada reactivo de guía de observación corresponde a un lineamiento de los desempeños establecidos en el estándar. Cada reactivo referido en las listas de cotejo corresponde a un lineamiento de producto del estándar. Cada reactivo de los cuestionarios corresponde a un lineamiento que marca el estándar en su constitución, en su composición. Bueno, entonces, si el reactivo tiene 2 o 3 si el criterio, si el criterio que se está evaluando tiene 2 o 3 reactivos, esto nos va a identificar qué número de reactivo es. En este caso, este criterio tiene 3 reactivos y este identificador de reactivo nos dice que es uno de esos 3. El segundo reactivo dirá 2 de 3 y el tercero dirá 3 de 3. Entonces nos identifica qué número de reactivo de ese criterio corresponde. Luego, en este caso nos refiere el P1, nos dice qué tipo de elemento es referido en el estándar de competencia. Se refiere a que la P, a que es un producto. Los desempeños vienen con una D y los conocimientos vienen con una C. Y las actitudes, hábitos y valores vienen A diagonal H diagonal V. Actitudes, hábitos y valores. Aquí esta parte nos refiere dentro del identificador del reactivo qué tipo de elemento es referido. En este caso nos dice que es el producto 1. Si el criterio tiene, si el elemento tiene 4 productos, bueno, este es el producto 1. ¿Sí? Este reactivo pertenece al producto 1. Ya nos dijeron que tiene 3 reactivos, entonces es el primer reactivo de 3 del producto 1 y enseguida nos refiere de qué elemento del estándar, si es del elemento 1, si es del elemento 2, si es del elemento 3, dependiendo de los elementos que el perfil del estándar tenga. En este ejemplo es del elemento 3. Entonces, leyéndolo todo, nos dice que es el reactivo en consecutivo 7, que es el primer reactivo de 3, que es 1 de 3, que es un producto, que es el producto 1 del elemento 1 del estándar. Así, con este referente, con este identificador, sabemos cada reactivo a qué elemento, a qué criterio y a qué lineamiento pertenece del estándar. Están íntimamente, están ligados totalmente. Bien, aquí en esta tablita, enseguida, ustedes lo van a poder tener también ahí en el manual de participante. Esta tablita nos refiere otros ejemplos para que ustedes practiquen. Por ejemplo, viene 39.1 de 2, P3, E3. Nos dice que es en consecutivo es el número 39 el reactivo, que es un reactivo de 2, es decir, este criterio tiene 2, es 1 de 2, que es el producto 3 del elemento 3. Si yo agarro la ficha del estándar, puedo identificar perfectamente qué elemento, qué criterio y qué reactivo es, qué lineamiento es. Enseguida me dice el siguiente es 4.1 de 3, D2, E1. Bueno, aquí me refiere que es el reactivo número 4 de todo el instrumento, porque es el consecutivo, que es 1 de 3, que es un reactivo de 3 que hay dentro del criterio, que es el desempeño 2 del elemento 1, de ese estándar, ¿no?, al que se refiera. Entonces ustedes, como evaluadores, pueden identificar perfectamente a qué se refiere cada uno de los reactivos, con qué lo están vinculando. Y esto que les comentaba yo, de que cada reactivo del instrumento se refiere a un lineamiento del criterio, ¿vale? No va a haber en el instrumento de evaluación, no debe haber más reactivos
que los lineamientos que marca el estándar. Deben ser los mismos reactivos que atienden a los lineamientos del estándar. Bien, dentro de la misma recopilación de evidencias, si estamos viendo el IEC, el instrumento de evaluación, van a encontrar al final del IEC anexos. El primer anexo, el anexo 1, dice observaciones del evaluador. Aquí nos dice, en caso de ser necesario, utilice el espacio para el registro de sus observaciones. Si ustedes se fijaron en las tablas de aplicación de la guía de observación de la lista de cotejo, vienen unos espacios muy pequeñitos para las observaciones de cuando no se cumple. Cuando no se cumple. Oye, Lau, ¿y puedo hacer una observación aunque se cumpla en relación a una buena práctica? Sí, sí lo puedes hacer. Si no te cabe la redacción de la observación que vas a hacer en esa columnita de la tabla de aplicación de lo que sea, puedes utilizar este anexo 1 para que tú como evaluador vayas describiendo todo lo que observas. Viene un anexo 2 y este anexo 2 corresponde a las respuestas a los reactivos del conocimiento, es decir, de los cuestionarios. Todos los reactivos de los cuestionarios tienen respuesta en este anexo 2. ¿Para qué le sirve al evaluador? Para que no se confunda en criterio, ¿verdad? Me parece que sí, no me acuerdo bien, no. Tienes que cotejar que las respuestas sean coincidentes, que coincidan con las respuestas. Tú al momento de calificar ese cuestionario, ¿correcto? Y bueno, vienen respuestas, puede venir en el IEC un anexo 3 si es que el estándar establece respuestas, situaciones emergentes. Y aquí el anexo te dará cuáles son los reactivos, las respuestas a esas situaciones emergentes. Ahí se pueden describir, ¿vale? Entonces, bueno, eso ustedes también lo pueden estar cotejando en el momento en que ya vayan a presentar su evaluación en el material que van a utilizar como apoyo para la evaluación. Y bien, en esta parte concluimos la aplicación del IEC, la recopilación de evidencias, que es la segunda etapa del proceso de evaluación, recopilando, viéndonos en retrospectiva, es la primera el plan de evaluación, la segunda es la aplicación del IEC, que es la recopilación de evidencias, y la tercera es la emisión del juicio de competencias. Y aquí, bueno, una vez que el evaluador ya recabó toda la información, ya aplicó el IEC en todos sus diferentes criterios, elementos del estándar, ya evaluó desempeños, ya evaluó productos, ya evaluó conocimientos, si había situaciones emergentes, ya evaluó situaciones emergentes. Posterior a eso, debe de concluir con su candidato la aplicación del IEC y decir, bueno, voy a proceder a cuantificar el peso de lo cumplido. Y aquí nos da instrucciones muy precisas. Primero debe cuantificar el peso relativo de los reactivos para obtener el puntaje obtenido por el candidato. Verificar si se ha cubierto con un reactivo correcto por cada criterio de evaluación. Recuerdan que es uno de los requerimientos o de los requisitos para la competencia, que cubra al menos un reactivo correcto por cada criterio de evaluación. Bueno, lo verificará en ese momento, va a determinar el juicio de competencia del candidato y va a proceder a llenar la cédula de evaluación, que este documento, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es con el que podrá sentarse a dar retroalimentación al candidato sobre todo lo que se desarrolló, todo lo que cumplió o no cumplió durante el proceso de recopilación de evidencias. Y esto pues siempre se debe de establecer, como les decía, de acuerdo a la fecha, el lugar y el horario que se estableció en el plan de evaluación. Debe haber un cumplimiento preciso, tanto en la recopilación de evidencias, que es la ejecución del IEC, como en la entrega de resultados, ¿correcto? Esta parte de emisión del juicio, el mismo estándar te va refiriendo, ustedes lo pueden observar ahí ahorita en pantalla. Dice instrucciones para la cuantificación de los pesos relativos. Te pone ahí la instrucción, indique el peso obtenido de los reactivos cumplidos en el IEC, o sea, de todos los que sí cumplió. Vas a sumar los pesos de todos esos reactivos sí cumplidos y vas a poner ahí el peso, claro. Luego te dice sumar todos los reactivos que sí cumplió el candidato respecto a
desempeños, perdón, esa es la primera parte. La segunda es, si el candidato no cumple con los reactivos de actitudes, hábitos y valores, va a colocar en este espacio el valor que se va a restar de los reactivos de actitudes, hábitos y valores, se suman los que no cumplió y ese se resta al total de los puntos que sí cumplió. Entonces, si ustedes observan en la tercera parte, en el tercer punto, se resta al peso total obtenido de los reactivos cumplidos, o sea, el primero, se resta lo correspondiente a los reactivos de actitudes, hábitos y valores que no se cumplieron, que es el resultado 2, y se saca el puntaje total. Ese puntaje es el total que se va a considerar para poder emitir el juicio de competencia, ¿sí? Ahí está. Dice, se considera como candidato competente cuando cumple la siguiente, a esto viene en el instrumento, cuando se cumplen las siguientes dos condiciones. Primero, la suma total del peso relativo a los reactivos del IEC que le fue aplicado es igual o mayor, y ahí te dice el IEC cuál es el peso especificado para el cumplimiento, para la competencia. Y la segunda condicionante para la competencia es que existe al menos un reactivo cumplido de cada uno de los criterios que se evaluaron, ya sean de desempeños, de productos, de conocimientos, de actitudes, hábitos y valores, o bien, si el estándar lo establece, de situaciones emergentes. Bien, pues entonces esto concluye la etapa de la emisión del juicio, ya que se sacó el puntaje y que se checaron las dos condicionantes, y se procede entonces a la cuarta etapa del proceso de evaluación, que es la entrega de resultados. Aquí ustedes pueden ver en pantalla ahorita el formatito, vamos a analizarlo y vamos a ver cómo se llena, de la cédula de evaluación, que es con la que el evaluador entrega resultados y da retroalimentación al candidato sobre su proceso de evaluación. En la primera sección de la cédula de evaluación, el evaluador debe registrar los datos tanto propios, ¿verdad?, con su nombre completo, como del centro de evaluación, el nombre del candidato, el estándar que se evaluó y la fecha en que se está generando esa cédula de evaluación, la fecha en que se está realizando para poder entregar resultados. Bien, ya con esta cédula se puede pasar al cierre de la evaluación. Y la segunda sección de la cédula de evaluación debe registrar las mejores prácticas que el evaluador observó en el candidato. Por ejemplo, aquí vienen algunos ejemplos: retroalimentar al candidato siempre tomando en consideración o iniciando con sus mejores prácticas. Estas son especificaciones para poder dar las mejores prácticas. Siempre debe haber por parte del evaluador una retroalimentación de lo que sí hizo bien, de lo que estuvo bien, ¿verdad? Y bueno, se puede retroalimentar también sobre alguna buena práctica que realice el candidato adicional a lo que especificó el estándar de competencia. El requerimiento es que cumplan con el mínimo requerido de lo que establece el estándar de competencia. Si hay algo adicional que el evaluador observa que ejecute el candidato o que desarrolle el candidato en los productos, puede establecerlo aquí en estas mejores prácticas. Lau, ¿y qué pasa si no observe nada que fuera adicional, que fuera como una buena práctica? No vas a redactar más que no aplica o no se encontraron mejores prácticas. No lo dejen en blanco. No puede quedar en blanco este espacio de la cédula de evaluación. Se debe redactar que no aplica o no se encontraron mejores prácticas. También dentro de esta sección se deben de escribir cuáles son las áreas de oportunidad que el evaluador observa en el candidato. Y bueno, aquí es retroalimentar justamente sobre los desempeños, productos, conocimientos, actitudes, hábitos y valores que puede mejorar. Es decir, que el candidato debe de trabajar para ir mejorando, para ir fortaleciendo. Y puede coincidir, estas áreas de oportunidad pueden o no coincidir con los cumplimientos o no cumplimientos de los reactivos que vienen en la siguiente parte de la cédula. En esta parte pues se dan los resultados de evaluación y debe describir el evaluador cuáles son los criterios
o los reactivos que no se cubrieron. Aquí justamente refiere los identificadores. No es necesario que redacte todo el reactivo, porque ya sabemos que entonces, en el ejemplo que aparece aquí, no cumplió el reactivo 1 de todo el instrumento, que fue el criterio 1 de 2 del desempeño 1 del elemento 1. La unidad es adicional. Y viene enseguida un recuadro donde va a dar el resultado de la evaluación, si es competente o todavía no competente. Ustedes pueden observar ahí en pantalla los ejemplos. En caso de ser competente, las recomendaciones que se van a dar, perdón. En caso de ser competente, es conveniente considerar seguir certificándose en otras competencias que por su experiencia laboral posee. Este organismo o el centro evaluador, a través de sus evaluadores, puede ofrecerle la capacitación y evaluación en otros estándares afines a las funciones que usted domina. Son recomendaciones, son ejemplos. ¿A qué recomendación puedes darle a un resultado de todavía no competente? Bueno, es importante trabajar en las áreas de oportunidad que ya se le mencionaron, que ya se le retroalimentaron, detectadas en su proceso de evaluación, con el fin de que intente un nuevo proceso de evaluación-certificación. Si considera este centro evaluador o con el evaluador independiente puede ofrecerle en este caso el proceso de evaluación, pues ponemos a sus órdenes tales opciones, ¿no? Para que su proceso siguiente tenga éxito. Entonces son recomendaciones que se hacen de acuerdo al resultado, si es competente o todavía no competente. Aquí viene ya la parte en la cédula de evaluación donde se registra cuál es el juicio de competencia de evaluación del candidato y se le informa, obviamente. Ahí se pone competente, juicio de evaluación competente. El juicio de competencia emitido está sujeto, y esto es muy importante, que se le informe al candidato en esta parte de la entrega de resultados, del cierre de la evaluación. Es muy importante que le digan que el juicio de competencia que acaba de obtener y que emitió el evaluador está sujeto a la aprobación de la procedencia o no de dictamen por parte ya sea del organismo certificador o de la entidad de certificación con la que está vinculado el centro evaluador o el evaluador independiente, ¿sí? Es bien importante que le digan, te estoy dando el juicio de competencia de acuerdo a los resultados, voy a integrar tu portafolio de evidencias, lo voy a mandar a dictamen y este juicio será ratificado o rectificado en el grupo de dictamen con el organismo certificador. Y bueno, el candidato debe de pagar el importe establecido por el certificado ya una vez que se le da la competencia. En caso de tener una todavía no competencia, no paga certificado porque no se va a gestionar ningún documento. Entonces, se recaba aquí, obviamente, la firma del evaluador, nombre y firma del evaluador, y la del candidato. Y si ustedes observan, ahí hay una leyenda que dice en la firma del candidato: estoy de acuerdo con el juicio de evaluación y satisfecho con los comentarios emitidos. Nombre y firma. Viene en la parte de abajo, nuevamente, notas, el juicio de competencia está sujeto a la ratificación o corrección emitido por y ese o el organismo que va a hacer la mesa de dictamen, y nuevamente menciona lo del pago del certificado. Hay una parte muy importante aquí en la parte inferior de la cédula, que son observaciones. En esta parte de observaciones, el candidato tiene la oportunidad de redactar si tiene alguna observación que hacer, si es un agradecimiento, si está de acuerdo, si no. Ya afirmó acá de acuerdo con el resultado obtenido y las recomendaciones o los comentarios que les dieron. Pero acá, si tiene alguna situación que comentar, puede hacerlo. Y deben de decirle, este espacio si tú quieres comentar o aportar algo fuera de lo que ya ahorita mencionamos. Si no quiere hacerlo, pues se queda en blanco. Lo que sí es muy importante también por lineamiento es que ustedes pongan aquí en una leyenda, en la cédula de evaluación, debe estar firmada por ambas partes. Le van a entregar una copia, ese es un requisito, es un lineamiento. Deben de entregar una copia al candidato. En la copia que se queden debe de venir
el acuse de recibido de la cédula de evaluación por parte del candidato. Fecha, nombre y firma del candidato. ¿Por qué? Porque es un lineamiento que también pide el estándar, que aparezca ahí. Bien, con esto, como les decía, con esta parte del cierre de la evaluación y la cédula de evaluación ya elaborada, que es una vez que se emitió el juicio, se elabora la cédula, se entregan los resultados de acuerdo a las fechas acordadas desde el plan de evaluación. ¿Debe ser en esa fecha y lugar y hora? Sí, debe de cumplirse. El evaluador deberá comentar los resultados y retroalimentar al candidato con base en lo registrado en el IEC y que refiere en la cédula de evaluación. Va a retroalimentar sobre las mejores prácticas, las áreas de oportunidad y las recomendaciones que podrá dar de acuerdo al juicio de competencia o todavía no competencia que obtuvo. Y luego entonces se canaliza al candidato a hacer el pago del certificado, como les mencionaba hace un momentito, y para que se le dé la atención final con la aplicación de la encuesta de satisfacción. Siempre al final del proceso, ya cuando se le entregan resultados, se le debe proporcionar al candidato la encuesta de satisfacción, es una rúbrica de caritas, para que él pueda mencionar si le pareció todo en orden, si recibió la atención necesaria, el seguimiento necesario, la retroalimentación suficiente, todo lo que él considere. Ahí será. Y bien, bueno, dentro de esta entrega de resultados, pues ya nada más es comunicarle como tal si la competencia o todavía no competencia del candidato. En caso de ser competente, pues se le menciona que va a pasar a grupo de dictamen, lo que les mencionaba, para la emisión de su certificado. Y para la entrega del certificado, pues se debe de comunicar con el centro evaluador para acordar la fecha, lugar y horario de la entrega. Y el plazo de entrega del certificado por parte del centro evaluador, el evaluador, al candidato no deberá exceder de 90 días hábiles a partir de la fecha en que se le comunica el juicio de competencia. ¿Correcto? A partir, fíjense, algo importante que el evaluador siempre debe tener en consideración son los tiempos normativos que marca el conocer. Y uno de esos tiempos normativos se refiere al tiempo en que tiene el evaluador para poder mandar, o el centro evaluador para mandar a dictamen el proceso de evaluación, el portafolio de evidencias de ese proceso de evaluación. Y a partir de la firma de la cédula, de la entrega de resultados, el evaluador tiene 5 días hábiles, 5 días naturales, para enviar sus portafolios, sus requerimientos de dictamen al centro evaluador, al organismo certificador o a la entidad. Es decir, se debe de mandar la evidencia del proceso de evaluación con el portafolio debidamente integrado, una solicitud de dictamen con el juicio de competencia, por supuesto, los datos del o de los procesos que mandan a dictamen y el pago de los certificados, por supuesto, que es lo que también permite gestionar el certificado ante el conocer. Pero en este punto sí es importante que tengan claro que son 5 días naturales a partir de la entrega de resultados que el centro evaluador deberá mandar a dictamen al organismo o la entidad con la que esté vinculado su proceso. En caso de que el resultado haya sido de todavía no competente, de que el juicio fue todavía no competente, bueno, se menciona que el grupo de dictamen deberá aprobar la procedencia de su evaluación, es decir, va a revisar que efectivamente la evidencia del portafolio genera una todavía no competencia. Se indican, pues por supuesto, ya dentro de esta retroalimentación que se da al candidato que no cumplió y pues se le comunica que en caso de, no va a pagar certificado, pero en caso de alguna no conformidad puede describirla en su cédula de evaluación, ¿correcto? Reitero, hago mucho énfasis en esto porque los tiempos normativos son muy importantes. A partir de la entrega de resultados, el evaluador y el centro evaluador tendrán 5 días naturales para poder mandar al organismo o a la entidad con la que estén vinculados el portafolio de evidencias para su dictamen, ¿correcto? Bien, y pues nada, con esto se da el cierre de la evaluación también ya en el tema de que se manden a dictamen todos los procesos evaluados en un determinado periodo y con esto pues cerramos la 4ª etapa del proceso de evaluación. Quiero mostrarles a continuación
cómo queda integrado un portafolio de evidencias que, si bien es cierto, integra la evidencia del proceso de evaluación, es decir, el plan de evaluación, el IEC, que es la recopilación de evidencias, las evidencias que se puedan integrar del proceso en cuanto a productos, y luego la cédula de evaluación, ¿verdad? Que ya vi con el juicio emitido, la cédula de evaluación sirve para entregar resultados, la encuesta de Caritas, que se le aplica, la encuesta de satisfacción de Caritas, que la identificamos como de Caritas porque tiene unas caritas amarillas, la que nos proporciona el conocer de manera oficial para dar seguimiento a esta parte de la satisfacción del usuario. Y ahí debe haber un seguimiento. Bueno, aparte de estos documentos, se deben de integrar todo el seguimiento que se le dio al usuario desde que se le dio la información inicial.